Un saludo a todos. Nosotros somos el grupo del Laboratorio de Neurociencias de la Universidad de Pucamaima. El día de hoy le vamos a hablar sobre los agentes antiparkinsonianos y esperamos que les sirva a todos para comprender mejor sobre los mecanismos tanto fisiológicos como farmacológicos de la enfermedad de Parkinson. En el esquema de hoy se va a hablar sobre la enfermedad de Parkinson, sobre los mecanismos patológicos, siguiendo con la terapia farmacológica y finalmente sobre el inhibidor de la agregación de alfa-sinucleína NPT-088. Lo primero en el esquema de hoy es la enfermedad de Parkinson. Introduciendo con algunas generalidades, la enfermedad de Parkinson es un trastorno de movimiento crónico y neurodegenerativo. La evolución puede ser diferente en cada persona que la padece y puede provocar la aparición de síntomas, tanto motores como no motores. No existe un examen diagnóstico para esta enfermedad, sino que los doctores utilizan el historial del paciente y un examen neurológico para el diagnóstico. Fue descrito por primera vez por James Parkinson en 1817 como parálisis agitante o la parálisis temblorosa. En este trastorno hay pérdida de alrededor de 70 a 80% de las neuronas que contienen dopamina de la parte compacta de la sustancia negra, con la aparición de inclusiones intracelulares conocidas como cuerpos de Lewy, siendo su componente principal la alfa-sinucleína. Siguiendo con la epidemiología de esta enfermedad, la enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo relacionado con la edad más común después de la enfermedad de Alzheimer. Se estima que entre 7 y 10 millones de personas en todo el mundo tienen la enfermedad de Parkinson y la OMS prevé que para el 2030 llegarán a ser más de 12 millones. Los hombres tienen 1.5 veces más probabilidades de tener Parkinson que las mujeres. Continuando con la etiología, alrededor de 85 a 90% de los casos de Parkinson son de tipo esporádico y se desconoce su causa. Las mutaciones genéticas son las causas más conocidas. La información epidemiológica sugiere que hay un mayor riesgo después de exposición a plaguicidas, vivir en zonas rurales y beber agua de pozos. Otras docenas de asociaciones se han descrito en estudios individuales, pero los resultados han sido inconsistentes y hasta ahora no se han confirmado que un factor ambiental sea la causa o que contribuya a causar la enfermedad de Parkinson. Se sabe que cerca de 5 a 15% de los casos tiene origen familiar y grandes estudios de asociación de genoma completo identificaron 26 variantes génicas independientes como factores de riesgo, incluidas variantes en los genes SNCA, el gen LRRK2, el gen MAPT y GBA, así como en la región HLA del cromosoma 6. Se propuso que muchos casos de Parkinson podrían deberse a un doble golpe, involucrando la interacción entre uno o más factores de riesgo genético que causan susceptibilidad, junto con exposición a un factor ambiental tóxico que puede inducir alteraciones epigenéticas o en el ADN somático, o que tiene capacidad para dañar en forma directa el sistema dopaminérgico. En tal situación se necesita que participen los dos factores para que surja la enfermedad de Parkinson. En tanto, con la presencia de uno u otra, solo no basta para que se produzca esta enfermedad. Ahora se va a tratar sobre el mecanismo patológico. Para poder entender el mecanismo con el cual funciona la enfermedad de Parkinson, hay que comprender el sistema nervioso. Nuestro cerebro y nuestros nervios están compuestos por células denominadas neuronas, las cuales conforman una vasta red de conexiones. Si se hace zoom en una de estas conexiones, entre dos neuronas se encuentra una sinapsis. Cuando una señal se desplaza a través de una neurona, esta neurona libera mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Dichos neurotransmisores pueden unirse a los receptores de la siguiente neurona para excitarla, permitiendo que la señal continúe su camino. La liberación de un neurotransmisor distinto o el acoplamiento a un neurotransmisor diferente podría provocar la inhibición de la siguiente neurona, de manera que se inhibe la señal. Esto quiere decir que las neuronas
pueden ser inhibitorias o excitatorias, dependiendo de su efecto en la neurona con la que hacen sinapsis. Esto permite que todo tipo de mensajes se transmitan a través del cuerpo en todo momento. Las áreas más importantes del cerebro en cuanto al movimiento voluntario son 3: la corteza motora, los ganglios basales y el tálamo. Las 3 áreas se conectan por neuronas inhibitorias y excitatorias. Cuando queremos hacer algún movimiento, la corteza motora le manda una señal a los ganglios basales, activando o desactivando las neuronas inhibitorias entre el ganglio basal y el tálamo. Si las neuronas inhibitorias son activadas, las neuronas que conectan el tálamo con la corteza motora no pueden mandar señales. Si dichas neuronas son inhibidas, la corteza motora no recibe una retroalimentación y no ocurre el movimiento. Por otro lado, si las neuronas inhibitorias son inactivadas, entonces nada detiene las neuronas que conectan el tálamo y la corteza motora de ser excitadas. Estas neuronas se activan, son las que van a activar la corteza motora. Posteriormente, la corteza motora envía señales a través de la médula espinal y provoca que ciertas partes del cuerpo se muevan. De esta manera, los ganglios basales esencialmente deciden si permiten o no que se dé el movimiento. Pero ¿cómo es que los ganglios basales realmente toman la decisión de provocar movimiento o no? 2 pasajes distintos de neuronas adentro de los ganglios basales se pueden activar principalmente: la vía directa y la indirecta, aunque realmente se componen de una combinación de neuronas excitatorias e inhibitorias. Si la vía directa se activa, las neuronas inhibitorias que conectan el ganglio basal del tálamo son inactivadas y ocurre movimiento. Pero si la vía indirecta se activa, las neuronas inhibitorias serán activadas y no se permitirá el movimiento. Incluso, la vía indirecta está constantemente activada, permitiendo que uno pueda estarse quieto y en descanso. Cuando uno se quiere mover, quiere que la vía indirecta esté inactiva y que la vía directa permanezca activa. La liberación del neurotransmisor dopamina, que se libera por neuronas provenientes de la sustancia negra en los ganglios basales, puede activar la vía directa e inactivar la indirecta para provocar movimiento. Esto es porque la dopamina se puede unir a receptores D1 en la neurona iniciadora de la vía directa para activarla, como también puede unirse a receptores D2 en la neurona iniciadora de la vía indirecta para inactivarla. En personas sanas, las neuronas dopaminérgicas mueren lentamente mientras las personas envejecen, pero en personas con Parkinson esta disminución acelera drásticamente, como se ve en la gráfica. Los científicos aún no saben por qué estas neuronas mueren, pero las autopsias cerebrales muestran que entre las neuronas de estos pacientes hay acumulaciones de proteínas llamadas cuerpos de Lewy. ¿Será que estos cuerpos de Lewy son fatales para las neuronas o serán simplemente el resultado de otro tipo de lesión? Aún está bajo investigación, pero algo seguro es que sin la dopamina es bastante difícil iniciar el movimiento. Como podemos ver en la imagen, la sustancia negra de una persona sana es mucho más abundante que como en la imagen inferior de una persona con la enfermedad de Parkinson. Esto lleva a los signos y síntomas más característicos de la enfermedad, entre ellos la bradicinesia, que es una disminución en la amplitud y velocidad de los movimientos. Asimismo, tenemos la rigidez muscular. La bradicinesia y la rigidez muscular llevan a problemas con el habla, la escritura y el balance. Y el síntoma más característico de la enfermedad, los temblores. También se pueden presentar afecciones en distintas áreas del cerebro. Luego de haber visto los principios de la enfermedad de Parkinson, es necesario conocer su terapia farmacológica. En primer lugar, es importante aclarar que la enfermedad de Parkinson no tiene cura,
pero los fármacos pueden ayudar a controlar los síntomas de forma notable. Sin tratamiento, el Parkinson progresa a lo largo de 5 a 10 años a un estado acinético rígido en el cual los pacientes son incapaces de cuidarse solos. La muerte es a menudo el resultado de complicaciones de la inmovilidad, incluida la neumonía por aspiración o la embolia pulmonar. La disponibilidad de un tratamiento farmacológico eficaz ha alterado radicalmente el pronóstico del Parkinson y en la mayoría de los casos la buena movilidad funcional se puede mantener durante muchos años. La esperanza de vida de los pacientes adecuadamente tratados aumenta de modo considerable, pero la mortalidad global sigue siendo más alta que la de la población general. Los medicamentos pueden ayudar a controlar problemas para caminar relacionados con el movimiento y temblores. En las neuronas dopaminérgicas, la dopamina es sintetizada a partir del aminoácido tirosina, quien, con la ayuda de la enzima tirosina hidroxilasa, pasa a ser levodopa. Esta se descarboxila a través de la enzima aminoácido aromático descarboxilasa para convertirse en dopamina. Este neurotransmisor es luego almacenado en vesículas y liberado por estímulos fisiológicos al espacio extracelular y se puede unir a receptores específicos en la neurona postsináptica o, de lo contrario, ser recaptado por la neurona presináptica o ser llevada a células gliales donde es metabolizada por la monoamino oxidasa o la catecolometiltransferasa. El fármaco más utilizado para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson es la levodopa, y la razón por la que se utiliza el precursor de dopamina en lugar del neurotransmisor como tal es porque la dopamina no puede atravesar la barrera hematoencefálica con facilidad, mientras la levodopa sí es capaz de hacerlo. Es necesario destacar que la levodopa está sujeta a procesos metabólicos en la periferia. Una de las enzimas encargadas de dicho metabolismo es la dopa descarboxilasa periférica, que convierte la levodopa en dopamina, y la catecolometiltransferasa, quien convierte la levodopa en 3-O-metildopa. Es por esta razón que la levodopa debe administrarse acompañada de otros fármacos, como la carbidopa, quien inhibe la dopa descarboxilasa y reduce el metabolismo de la levodopa hacia dopamina. Entre sus efectos adversos podemos encontrar efectos gastrointestinales como náuseas, vómitos y anorexia, cardiovasculares como arritmias cardíacas e hipotensión postural, y efectos en el comportamiento como depresión, ansiedad, agitación, insomnio y otros trastornos del sueño. A medida que progresa la enfermedad de Parkinson, el control de los síntomas motores requiere el agregado de otros fármacos a la levodopa, como los inhibidores de la catecolometiltransferasa, dentro de los cuales se encuentran tolcapone y entacapone. Estos fármacos incrementan la duración del efecto de cada dosis de levodopa, ya que inhiben esta enzima a nivel periférico y a nivel central, disminuyendo el metabolismo de la dopamina. Entre sus efectos adversos se encuentran las discinesias, náuseas y confusión. En la familia de fármacos de los inhibidores de la monoaminooxidasa se encuentran la selegilina y la rasagilina, que reducen la actividad de la monoaminooxidasa de tipo B, la cual se asocia con la eliminación del neurotransmisor dopamina selectivamente. De esta manera, aumentan la concentración de dopamina, inhibiendo su metabolismo. El efecto adverso asociado a esta familia de fármacos es el síndrome de la serotonina. Debido a que los beneficios de los fármacos se van tornando menos constantes, son muy útiles los agonistas del receptor de dopamina, como son la bromocriptina y el pramipexol, quienes no requieren de conversión enzimática a un metabolito activo y actúan de forma directa sobre los receptores de la dopamina postsináptica. Estos derivados de la ergotamina no tienen metabolitos potencialmente tóxicos y no compiten con otras sustancias para el transporte activo a la sangre y a través de la barrera hematoencefálica. Sus efectos adversos incluyen anorexia, náuseas, vómitos y estreñimiento, así como dispepsia y los síntomas de la esofagitis por reflujo. A nivel cardiovascular ocurren hipotensión postural al inicio de la terapia, así como edema periférico. También pueden ocurrir perturbaciones mentales como delirios, alucinaciones y otras reacciones psiquiátricas. Entonces, ¿por qué se está poniendo en desarrollo este fármaco?
Bueno, aquí hay tres razones. Primero, el acúmulo de la alfa-sinucleína es el principal componente proteico de los cuerpos de Lewy y las neuritas de Lewy, que son características de la patología de la enfermedad del Parkinson. Si bien este hecho no prueba que la patología de Lewy sea tóxica, a diferencia de un epifenómeno inocuo o parte de una respuesta protectora por la cual la célula secuestra la proteína tóxica mal plegada, hay abundantes pruebas de sistemas experimentales modelo que indican que los agregados de sinucleína desencadenan la disfunción neuronal y muerte. Segundo, las mutaciones puntuales y las multiplicaciones del gen SIN conducen a afecciones neurodegenerativas que muestran el parkinsonismo como característica. Tercero, las inyecciones de agregados fibrilares de sinucleínas en los estudios utilizados con animales desencadenan el plegamiento erróneo de sinucleína endógena, desplegando de forma nativa con la propagación de sinucleopatías en todo el cerebro y la pérdida progresiva de neuronas de dopamina nigral en los casos en que se atacan los ganglios basales. Esto demuestra claramente que SIN puede desempeñar un papel fundamentalmente en el desarrollo gradual de la neuropatología experimental que imita la enfermedad del Parkinson. Por ello, el fármaco es un inhibidor de su agregación. Se ha relacionado la sobreexpresión de sinucleína se asocia con un mayor riesgo de desarrollar neurodegeneraciones. El candidato a fármaco de segunda generación, NPT-088, es una proteína de función inmunoglobulina G1 humana que contiene un motivo de interacción amiloide general y este es un motivo que se une a una proteína mal plegada para el tratamiento de varias enfermedades, incluyendo el Parkinson, y ha demostrado una actividad similar al candidato principal temprano, NPT-001, que es una cápsula bacteriófaga M13 con motivo de interacción amiloide general que reconoce y remodela agregados de proteínas mal plegadas. La NPT-088 puede dosificarse sistemáticamente, lo que proporciona una ventaja significativa sobre NPT-001, que requirió la administración directa al cerebro. En el proyecto de investigación complementario se realizará un único estudio de nivel de dosis de NPT-088, seguido de un estudio de nivel de dosis múltiple en modelos preclínicos transgénicos que sobreexpresan alfa-sinucleína. Ambos estudios incluyen la administración crónica y sistemática de NPT-088 y evaluaron la patología cerebral y la mejora funcional. El enfoque de modelo de interacción amiloide general de neurofase representa un enfoque altamente novedoso y de objetivos múltiples para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson. La investigación realizada bajo este premio suplementario proporcionará un importante apoyo de eficiencia preclínica para NPT-088, un candidato de segunda generación que tiene ventajas significativas sobre el candidato a fármaco temprano. Los resultados positivos respaldarán el desarrollo continuo de este candidato para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Dos estudios de nivel de dosis única de NPT-088, 2 mg por kilogramo y 20 mg por kilogramo, administrados sistemáticamente semanalmente durante 13 semanas a ratones modelo de enfermedad de Parkinson que sobreexpresan alfa-sinucleína, proporcionaron una fuerte evidencia de eficacia, basada en la reducción de la patología cerebral del fármaco. Ratones tratados en comparación con ratones tratados con placebo. En ambos estudios, los ratones tratados con NPT-088 mostraron cantidades significativas mayores de una enzima clave requerida para la síntesis de neurotransmisores, tiroxina hidroxilasa, y cantidades significativas menores de alfa-sinucleína agregada, un marcador de patología cerebral. Estos resultados sugieren que la NPT-088 redujo los efectos patológicos. La alfa-sinucleína es una proteína de alrededor de 140 aminoácidos codificada por el gen SNCA. Se encuentra mayormente en el cerebro, específicamente en las terminales de neuronas presinápticas.
La función de esta proteína se asocia al sistema SNER, un sistema de vesículas que se encarga de la exocitosis de neurotransmisores por las neuronas presinápticas. Esta se acopla al sistema mediante la sinaptobrevina para estabilizar el complejo SNER. Estudios han revelado que la alfa-sinucleína funciona como un tipo de chaperona, donde se acopla a la membrana plasmática mediante su N-terminal y a sinaptobrevina por su C-terminal. Se sabe que la alfa-sinucleína se une directamente a las membranas lipídicas y se asocia con la superficie negativamente cargada de fosfolípidos. La alfa-sinucleína forma una estructura helicoidal extendida en pequeñas vesículas urinariolares. Se ha encontrado una función preferencial a vesículas pequeñas. La unión de la alfa-sinucleína a las membranas lipídicas tiene efectos complejos sobre estas últimas, altera la estructura de la bicapa y conduce a la formación de pequeñas vesículas. Se ha demostrado que la alfa-sinucleína dobla las membranas de las vesículas de fosfolípidos con carga negativa y forma túbulos a partir de grandes vesículas lipídicas. La interacción de la membrana de la alfa-sinucleína modula o afecta su tasa de agregación. La modulación de agregación mediada por membrana es muy similar a la observada para otras proteínas amiloides como IAPP y A-beta. Los estados agregados de alfa-sinucleína impregnan la membrana de vesículas lipídicas. Se forman por interacción con ácidos grasos poliinsaturados propensos a la peroxidación, PUFA, pero no con ácidos grasos monoinsaturados y la unión de metales de transición que promueven a la autooxidación lipídica como el hierro o el cobre. Enfoques terapéuticos dirigidos a la alfa-sinucleína. Múltiples líneas de evidencia apoyan un papel fundamental de la alfa-sinucleína en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson. La presencia de la alfa-sinucleína agregada en regiones cerebrales específicas es el sello distintivo de la enfermedad y sugiere un papel central para esta proteína en el trastorno esporádico. En las neuronas, la alfa-sinucleína normalmente participa en la regulación de la liberación de neurotransmisores desde las terminales presinápticas. Las mutaciones y multiplicaciones en alfa-sinucleína causan enfermedad de Parkinson familiar. Recientemente, los estudios de asociación del genoma han identificado consistentemente variantes genéticas comunes cercanas al locus de alfa-sinucleína que aumentan el riesgo para enfermedad de Parkinson idiopática. Una gran cantidad de evidencia sugiere que la acumulación de alfa-sinucleína juega un papel clave en la enfermedad de Parkinson. La formación de oligómeros de alfa-sinucleína y fibrillas que se eliminan de manera eficaz por los sistemas de proteosomal lisosomal o ubiquitina dan como resultado la agregación y la patología del cuerpo de Lewy, propagación a células de especies de alfa-sinucleína mal plegadas con el objetivo de dar final o de ralentizar la progresión de la enfermedad. Posibles mecanismos para terapias de investigación basadas en genética para la enfermedad de Parkinson dirigida a la alfa-sinucleína, SNCA. Primero, reducir la producción de alfa-sinucleína. Segundo, disminuir la agregación de alfa-sinucleína. Tercero, aumentar su degradación. Cuarto, reducir la disponibilidad de agregados extracelulares. Quinto, inhibir la absorción celular de alfa-sinucleína, dirigido a la vía GBA o de glucocerebrosidasa. Sexto, aumento de la actividad de glucocerebrosidasa. Séptimo, modulación de glucosfingolípidos relacionados con GBA, dirigido a LRRK2, quinasa repetida rica en leucina. Y por último, octavo, inhibidores de la quinasa LRRK2. Continuando con los efectos adversos del tratamiento farmacológico, en un estudio realizado en el año 2019, fue diseñado para evaluar la seguridad y la tolerancia de múltiples dosis del inhibidor de la agregación de la alfa-sinucleína NPT-088. Los resultados del estudio mostraron que este era generalmente seguro y bien tolerado. Los únicos efectos adversos aparentemente específicos del fármaco fueron las reacciones a la infusión sistémica. Una reacción a la infusión es un tipo de reacción de hipersensibilidad que se desarrolla durante o poco después de la administración de un medicamento. Los signos y síntomas pueden incluir fiebre, prurito, urticaria, escalofríos, diaforesis, colapso cardiovascular y
Estos eventos ocurridos fueron clasificados usando los criterios de terminología de los efectos adversos del National Cancer Institute. 11 eventos fueron clasificados como de grado leve, 3 como moderado y 1 solo como severo. Esto fue de un total de 57 participantes que recibieron el tratamiento. Los otros 26 que recibieron el placebo no presentaron estas reacciones de hipersensibilidad sistémica. Hasta la fecha, este agente farmacológico no ha logrado realmente lo que podría denominarse prueba de concepto, es decir, la acumulación de datos suficientes para convencer a los patrocinadores industriales o gubernamentales de invertir en ensayos clínicos de fase 3. La verdad es que la realización de más ensayos aleatorizados es necesario para recolectar datos de observación, además de seguir profundizando los conocimientos moleculares y clínicos a través de las tecnologías emergentes. Todavía queda en incógnita la verdadera eficacia del inhibidor de la agregación de alfa-sinucleína NPT-088 para la terapéutica de la enfermedad de Parkinson.